Bien, vamos a empezar nuestro estudio para el día de hoy, que como hablábamos con José, es un tema bastante interesante, este artículo número 16. Le vamos a ir viendo cómo los artículos subsiguientes van a dejar a un lado el Ordo Salutis, los primeros artículos, el orden de la salvación, estos artículos que nos hablaban de temas doctrinales como quién es Dios, quiénes somos nosotros, pecadores, el Hijo de Dios, quien nos da perdón y salvación por medio de la justificación por la fe y todo ese orden. Y ahora vamos a tocar temas puntuales. Y el artículo 16 nos va a hablar acerca de la teología de los dos reinos. La teología de los dos reinos, no, vamos a decir si no es un invento luterano, pero Lutero estuvo estudiando mucho acerca de esto, de las dos justicias, de la teología de los dos reinos, el reino de la mano derecha y el reino de la mano izquierda, y hacer una clara distinción en cuanto a eso. Y por ejemplo, antes de adentrarnos en el artículo, uno a veces se puede encontrar con esta pregunta: ¿puede un cristiano ser político? ¿Puede un cristiano estar inmiscuido en política? ¿Puede un cristiano ser juez? ¿Puede un cristiano ser soldado y matar a alguien mientras está ejerciendo su rol como soldado de la patria? ¿Pueden los cristianos ir a la guerra? Esto no contradice, por ejemplo, el mandato ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto no contradice el quinto mandamiento que nos habla de no matar. Estas preguntas no son nuevas. Estas preguntas han estado desde que el mundo es mundo, y en los tiempos de la Reforma también estuvieron bastante, porque los luteranos, por ejemplo, fueron acusados de destruir el orden social. Algunos grupos radicales, no, por ejemplo, no Roma, pero algunos grupos radicales de la Reforma estuvieron en contra de lo que los luteranos enseñaban. Inclusive, si les suena el nombre de Andreas Karlström, que fue un partidario al principio de Lutero, luego él se cambia de bando, él va a estar en contra de Lutero en cuanto a la teología de los dos reinos y en cuanto a esto de que si un cristiano puede ser soldado o un cristiano puede ser juez o un cristiano puede ser político, si pueden participar del gobierno, si pueden utilizar las fuerzas, si pueden ocupar cargos públicos. Y vamos a ver que la respuesta de Lutero y la respuesta del luteranismo la vamos a encontrar en este artículo 16 sobre el Estado y el gobierno civil. Este artículo no solamente defiende la verdad evangélica, sino defiende también la vida cristiana y nos muestra cómo nosotros como cristianos debemos de vivir nuestra vida. Esta es una enseñanza, aquí podemos encontrar la enseñanza clave o una de las enseñanzas claves del luteranismo. Esto no es nuevo en 1530, ya Lutero venía desarrollando todo esto acerca de, como les dije al principio, la teología de los dos reinos, el reino de la mano derecha, el reino de la mano izquierda, el evangelio que nos salva, pero el orden civil es para preservar a el ser humano. Necesitamos orden. Nosotros como seres humanos necesitamos estructuras. A veces, por ejemplo, nosotros en la iglesia misma, en nuestra propia iglesia, nosotros tenemos una estructura, porque si no tuviésemos una estructura, estaríamos como en los tiempos de los jueces. Cualquiera haría lo que les dé la gana. Entonces, por eso nosotros, aunque no tenemos una jerarquía como la jerarquía católica romana, nosotros tenemos un pastor que está por encima, y cuando hablo por encima, estoy hablando en temas, vamos a decir así, administrativos, está por encima del resto de los pastores, por eso es el obispo. Obispo es el que supervisa, el que está viendo que la doctrina se mantenga, el que está supervisando a la iglesia. Luego están los pastores, luego están
diáconos, las diaconisas, y está el resto de los miembros de los laicos. Eso no significa que un laico tenga menos importancia dentro del reino de los cielos. Eso significa que cada uno tiene una vocación. El apóstol San Pablo va a hablar un poco en cuanto a esto en su epístola a los Corintios, acerca de los dones espirituales, y va a poner, por ejemplo, esta analogía de el cuerpo humano. No todos pueden ser ojos, no todos pueden ser cabezas, no todos pueden ser oídos. Todo está diseñado de una forma que, espectacular, como Dios lo ha formado, para que eh, hay un orden. Y por ejemplo, el mismo apóstol va a decir que aún las partes que a nosotros nos parecen con menos dignidad son las que cubrimos. Y Lutero mismo, en un comentario, él decía, fíjense cómo vamos a decir así, la cosa más insignificante dentro de nuestro cuerpo, el dedo chiquito del pie, que nadie está pendiente del dedo chiquito del pie hasta que se pega en eso. ¿Y qué es lo que hace? Lutero dice, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Todo el cuerpo se agacha para proteger, para ver qué es lo que le pasó a esa parte insignificante, pequeña, chiquita, que nadie se preocupa por eso. Entonces, todo tiene un propósito, todo tiene un porqué, todo tiene un orden, y así la iglesia tiene un orden, pero también el Estado tiene un orden, y el Estado es una de las instituciones que Dios mismo ha creado. Entonces, el problema no es el mundo, el problema es cuando nosotros confundimos, mis queridos hermanos, cómo Dios obra en cada ámbito de la vida. Por eso nosotros como luteranos hacemos la clara distinción entre los dos reinos. ¿Cómo Dios gobierna? Eso es lo que vamos a ver a lo largo del estudio, pero les voy a dar una pista. Hay un término teológico que se llama la larva dei. Larva dei es las máscaras de Dios. Y estas máscaras, cuando se habla acerca de las máscaras de Dios, es como Dios actúa y gobierna el mundo, su iglesia también, por medio de las vocaciones. Entonces, vamos a leer el artículo 16, es un poco largo, son dos láminas. Entonces, vamos a leer el artículo 16 que dice así, sobre el Estado y el gobierno civil. Respecto al Estado y al gobierno civil, se enseña que toda autoridad en el mundo, todo gobierno ordenado y las leyes fueron creadas e instituidas por Dios, y fíjense para qué, para el buen orden. Se enseña que los cristianos, sin incurrir en pecado, pueden tomar parte en el gobierno, en el oficio de los príncipes y jueces. Asimismo, decidir y sentenciar según las leyes imperiales y otras leyes vigentes, castigar con la espada a los malhechores, tomar parte en guerras justas, prestar servicio militar, comprar y vender, prestar juramento cuando se exija, tener propiedad, contraer matrimonio, etcétera. Al respecto de esto, se condena a los anabaptistas que enseñan que ninguna de las cosas susodichas es cristiana. Entonces, en esta primera parte del artículo se condena a los anabaptistas. Ya hemos venido hablando un poco en cuanto a ellos. Ellos, por ejemplo, prohibían a los cristianos tener cargos civiles y condenaban todo este tipo de cosas. Ahora, el artículo, la segunda parte del artículo, sigue diciendo otra cosa y dice, se condena también a aquellos que enseñan que la perfección cristiana consiste en abandonar corporalmente casa y hogar, esposa e hijo, y prescindir de las cosas ya mencionadas. Al contrario, la verdadera perfección consiste solo en el genuino temor de Dios y la auténtica fe en Él. El Evangelio no enseña una justicia externa ni temporal, sino un ser y justicia interiores y eternos del corazón. El Evangelio no destruye el gobierno secular, el Estado y el matrimonio. Al contrario, su intento es que todo esto se considere como verdadero orden divino y que cada uno, de acuerdo con su vocación,
manifieste que estos estados, el amor cristiano, que estos estados, el amor cristiano y las verdaderas buenas obras, por consiguiente, los cristianos están obligados a someterse a la autoridad civil y a obedecer sus mandamientos y las leyes de todo lo que pueda hacerse sin pecado. Pero si el mandato de la autoridad civil no puede acatarse sin pecado, se debe obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces vemos aquí cómo en esta segunda parte se nos habla no solamente acerca de esto de que de la institución que Dios ha creado civilmente para el buen orden, como jueces, príncipes y todo lo demás, eso estaba en ataque, pero también aquí nos están hablando acerca de la perfección cristiana, eh, que consiste en el abandono, que entre comillas, lo que pensaban en ese momento, en el abandono corporal de casa, hogar, esposa, hijos, prescindir de todo este tipo de cosas. Melanchthon va a hablar aquí en la Confesión de Augsburgo y va a hacer hincapié en esta palabra, la vocación, la larva de y cómo Dios se manifiesta en medio de nosotros. Este es un artículo brillante en cuanto a la teología de los dos reinos. Muchos historiadores y muchos teólogos hablan de que este es uno de los artículos más completos en cuanto a lo que es el Estado y el gobierno civil y cómo poder distinguir, hacer una buena distinción entre lo uno y lo otro sin caer en el error de rechazar todas estas cosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, fíjense que aquí la mayor controversia no era con Roma. Había una controversia con Roma, pero la mayor controversia no era con Roma, sino con otras facciones, con otras sectas alrededor que negaban, vamos a decir así, la cuestión de que los cristianos pudieran ejercer cargos públicos, que los cristianos pudieran estar en la política, que los cristianos podían ir a la guerra. Eh, si nosotros entendemos el contexto histórico, fíjense que los príncipes, muchos príncipes luteranos, tenían ejército. Eh, y los príncipes católicos también tenían su ejército. En la época en la que se escribe esto, el emperador Carlos V tenía un montón de frentes abiertos. Él estaba peleando contra los turcos, pero también habían otros problemas alrededor de todo su imperio, no solamente los turcos, pero habían otras, él tenía un vasto imperio y también habían problemas internos. Y en Alemania había muchos problemas internos y había una división entre los príncipes católicos y los protestantes. ¿Ve? Y cuando hablamos de los príncipes protestantes, el protestantismo es el luteranismo. En su momento, la palabra protestante viene de los príncipes luteranos que protestaron y pusieron su cabeza para que el emperador, ellos no iban a negar su fe y le dijeron al emperador, córtanos la cabeza en forma de protesta. De ahí viene la palabra protestantes. Los príncipes protestantes, que eran los príncipes luteranos, tenían su ejército. Y había este famoso hombre, Felipe de Hesse, que él era como el comandante de todo lo que era la Liga de Esmalcalda. La Liga de Esmalcalda era el ejército luterano. Ustedes van a escuchar, por ejemplo, que en la Confesión de Augsburgo hay los artículos de Esmalcalda. Esos artículos los escribió Lutero, pero estaba la Liga de Esmalcalda, que eran vamos a decir, los príncipes luteranos y el ejército luterano, que va a perder contra Carlos V en una batalla, va a haber la capitulación de Wittenberg y todo lo demás, pero fíjense que los luteranos tenían un ejército, los cristianos tenían un ejército, los cristianos tenían que protegerse, los cristianos tenían que batallar. Por ejemplo, hay una gran película que se llama, si no la han visto, se las recomiendo, me sé el segundo nombre, que es Las Cruzadas.
creo que se llama The Kingdom of Heaven, el reino de los cielos, que se basa en este tema de las cruzadas y cómo este gran rey cristiano se enfrenta contra Saladino, los musulmanes. Trabaja Orlando Bloom, es una película del 2005, pero es una película brillante. O sea, si no la han visto, se las recomiendo. Y ahí ustedes pueden ver la magnitud del ejército cristiano en contra del ejército musulmán. Entonces, aquí estamos hablando de, este artículo está hablando acerca de si los cristianos pueden ejercer cargos públicos, pueden administrar justicia, castigar el mal, participar en guerras, pero fíjense lo que dice aquí, guerras justas, no cualquier tipo de guerra, sino guerras justas. Guerras que, por ejemplo, cuando los turcos, Lutero va a hablar mucho acerca de los turcos y va a ir en contra de los turcos, los musulmanes estaban en su proceso de invasión de Europa. Bueno, los ejércitos cristianos se impusieron, por ejemplo. España tiene una historia fantástica de la reconquista del reino cristiano español, liderado por los príncipes, los reyes católicos, la reconquista, y vamos a encontrar héroes alrededor de la reconquista, y es una gran historia de años y años. Eh, y vamos a ver cómo va a ser toda esta lucha. Puede que tenga también sus matices, todo eso, pero es como una ilustración que les estoy poniendo. Entonces, otro de las cosas en cuanto a este artículo es que el gobierno civil formaba parte de las instituciones que Dios ha creado. Vamos a ver que hay tres instituciones que Dios creó. Y una de las instituciones que Dios creó es el Estado. La fe no nos saca del mundo, más bien nos enseña a vivir en un mundo acorde a cómo Dios quiere que nosotros vivamos. También es importante notar, por ejemplo, que este artículo rechaza la idea de que el cristianismo debe vivir sin estructura. No. Eh, Fíjense que Melanchthon va a decir por el buen orden, y la idea de que la perfección cristiana elimina las necesidades de las leyes. Eh, Hay leyes y las leyes hay que seguirlas. Hay leyes civiles que nosotros como cristianos estamos llamados a seguir, porque mientras exista el pecado, el orden civil va a seguir siendo necesario, porque Dios instituyó el gobierno, Dios instituyó el Estado para el buen orden. Entonces, yo no sé si ustedes tienen Biblia cerca. ¿Tienen Biblia cerca? ¿Sí? ¿No? Eh, ¿Tienes ahí una Biblia cerca, Luisa? Sí, sí, pastor, dime. Puedes buscar el texto de Romanos 13 del 1 al 6. Romanos 13. Aquí. Romanos 13. Sí, Del del 1 1. al 6. Al 6. Ahí está en la Ok. pantalla. Sí. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para instruir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Luis. Entonces vemos, por ejemplo, aquí que San Pablo va a hacer énfasis y va a decir que no hay autoridad sino de parte de Dios. La misma Ujú, palabra de Dios es la que nos va a decir que Dios es el que pone y quita reyes. Aún los gobiernos imperfectos, los gobiernos injustos, los mismos gobiernos paganos, existen todos bajo la providencia de Dios. Hay muchas cosas que quizás uno se cuestiona y uno se pregunta, ¿por qué Dios permite este tipo de cosas? ¿Por qué Dios permite que los malos estén gobernando? ¿Por qué Dios permite que entonces si los malos estén gobernando haya guerra? Todo tiene un propósito en la vida y nosotros no podemos meternos en el lugar de Dios. Hay, y lo vamos a ver en un momento, como la cláusula petrina, que es lo mismo que dice Felipe Melanchthon. A ver, aquí es lo que va a decir, por ejemplo, ya al final, por consiguiente, los cristianos están obligados a someterse a la autoridad civil y a obedecer sus mandamientos y leyes en todo lo que puedan hacerlo sin pecado. Pero si el mandato de la autoridad civil no puede acatarse sin pecado, debe obedecerse a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando la autoridad civil atenta contra mi fe, cuando, por ejemplo, a mí me dicen que yo no puedo adorar a Dios, eso va en contra de mi fe, yo debo desobedecer a la autoridad civil, porque primero es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Fíjense, por ejemplo, cuando Pilato está delante de Jesús, eh, Jesús le va a decir, no tendrías autoridad si no te fuera dada desde arriba. Entonces, Pilato se sorprendió de las palabras que le dice Jesús y el texto, por ejemplo, después nos va a decir que desde ese momento Pilatos procuraba soltarlo. Esto significa que el poder no es algo que es de nosotros o que viene de nosotros. El poder, el gobierno, la autoridad, todo responde a Dios. No hay autoridad si no viene de parte de Dios. Eh, Dios es aquel que usa a los gobiernos, usa a las personas que están en lugares de poder como instrumentos, larva dei, máscara de Dios, sus vocaciones. También tenemos, por ejemplo, la fundación de la autoridad civil. José, ¿tienes Biblia cerca o no? ¿Sí? Puedes buscar Primera de Pedro 2 del 13 al 17, por favor. Tu micrófono está silenciado. Pero sí, puedes leer cuando active. Vale. Por causa del Señor, someteos todos a toda institución humana. Perdón, repito, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Muy bien, muchas gracias. Entonces vemos, por ejemplo, aquí que la escritura ya está definiendo claramente cuáles son los roles que tenemos cada uno de nosotros. Y está hablando acerca del rol del Estado, está hablando acerca de cómo Dios instituye esto para castigar a los que hacen lo malo y para proteger a los que hacen el bien. Entonces, aquí no estamos hablando acerca de salvación. Con el Estado no estamos hablando en temas de salvación, sino estamos hablando en temas de buen orden, de contener el mal, de evitar el caos, de proteger la vida, de frenar en cierto aspecto el pecado. Y por ejemplo, este autor luterano, Little, él va a decir, estos textos hablan definitivamente para llevar a cabo su propósito indicado,
Dios ha dado al gobierno civil ciertos medios. Estos medios no son la súplica o la persuasión, sino la fuerza representada por la espada. En este sentido, el Estado es muy diferente a la Iglesia. La Iglesia no tiene otra espada que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero el Estado debe mantener el orden y ejecutar justicia. Tiene la espada como arma contra todos los transgresores. El poder de gobernar no se deriva en ningún caso de la voluntad de la gente, sino que es de Dios y es su ordenanza. Sigue diciendo, los representantes del gobierno civil pueden equivocarse porque son seres humanos, como todos nosotros. Puede ser que también abusen de su poder, pero su autoridad, por eso, no es anulada. El gobierno romano en los días de Cristo y sus apóstoles no era perfecto en ninguna manera. Sin embargo, nuestro Señor dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios, y a Dios lo que es de Dios. Aquí el texto de Mateo 22-21, la obediencia cristiana. Y San Pablo va a decir, sométanse toda persona a autoridades superiores, porque no hay autoridad sino la que viene de parte de Dios. Entonces, el gobierno civil, va a seguir diciendo este teólogo, y el cristianismo son independientes. El gobierno civil existe también en naciones no cristianas. Y allí igualmente es ordenanza de Dios, como entre las naciones cristianas. Por ordenanza de Dios, el gobierno civil recibió la autoridad de hacer y ejecutar leyes para el buen orden y la paz externa. Entonces, fíjense que Jesús, por ejemplo, aquí está dando una enseñanza distinta, una enseñanza radical, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, los cristianos, nosotros vivimos bajo esta tensión de los dos reinos. Vivimos en el reino del gobierno de la mano derecha, ahorita lo vamos a ver, que es el gobierno de Dios, cómo Dios gobierna y cómo Dios sí, gobierna todos los ámbitos de la vida, la mano derecha, y tenemos el gobierno de la mano izquierda, que es todo el ámbito civil y todo, vamos a decir así, todas las jerarquías. También, por ejemplo, dentro de la iglesia tenemos todo lo que es este orden, que podríamos llamarlo también civil en cierto aspecto, administrativo, donde, por ejemplo, tenemos un consejo, donde hay presidente, donde hay secretaria, donde hay tesorero. Todo eso forma parte del gobierno de la mano izquierda, que todo está bajo el orden y el control de Dios. Entonces todo esto se hace para, Dios nos llama a obedecer las leyes, Dios nos llama a pagar impuestos, Dios nos llama a respetar las autoridades, sea que nos guste o no nos guste cierto político, Dios nos llama a respetar las autoridades porque están puestas ahí por Dios, pero hay un límite. Cuando la autoridad exige algo contra la voluntad de Dios, nuevamente la cláusula petrina, es lo único, es lo único que la Biblia nos llama y nos demanda a no hacer caso, cuando va en contra del Evangelio, cuando las autoridades nos hablan de ir en contra del Evangelio, es mejor obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Esto no es rebeldía, esto se llama fidelidad a la palabra de Dios, esto se llama fidelidad a la fe, fidelidad a nuestro Dios, porque es lo que Él nos demanda, por ejemplo, en el primer mandamiento, temer y amar a Dios y confiar en Él por sobre todas las cosas. Eso es tener el verdadero Dios en medio de nosotros. Entonces, aquí está muy resumida lo que es la teología de los dos reinos. Hay un curso completo acerca de la teología de los dos reinos y yo no voy a entrar mucho en cuanto a esto, pero fíjense que la teología de los dos reinos nos habla, por ejemplo, acerca de el reino espiritual y el reino civil. En el reino espiritual, en el reino de Cristo, es Cristo quien gobierna, quien reina a través de su palabra, pero no solamente a través de su palabra, sino a través de los medios de gracia, a través del bautismo, a través de la Santa Cena.
Cristo es aquel que está sentado en el trono, gobernando a su iglesia, dándonos el perdón de los pecados, dándonos vida eterna, dándonos salvación. Cristo actuando en su iglesia. Entonces, el gobierno de la mano derecha es aquel que nos trae perdón de los pecados. El gobierno civil, el gobierno de la mano izquierda, es Dios quien gobierna mediante la ley. Pero no cualquier ley. Por ejemplo, Dios dejó, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, hay tres tipos de leyes. Está la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Eh, y vemos que Dios dejó leyes civiles y después el mismo pueblo cuando se fue organizando fue también creando leyes civiles. Y hoy por hoy, por ejemplo, nosotros tenemos también en todos los países, vemos cómo se van creando leyes que deberían de ser, vamos a decir, en el mejor de los casos, las leyes deberían de ser para el pueblo, para el buen orden, para facilitar las cosas a los ciudadanos. Muchas veces vemos que hay leyes, las leyes no son para complicar más la vida de los ciudadanos que otro tipo de cosas. Pero fíjense que todo esto es de iure humano, las autoridades son humanas, son puestas por Dios, pero son autoridades humanas. Aquí en el reino de la mano derecha, la autoridad es divina, la autoridad es Dios, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que las autoridades son humanas. El rey Felipe VI es un ser humano como cualquiera de nosotros. Pedro Sánchez es un ser humano como cualquiera de nosotros. Entonces, pero son personas que están puestas en cargos de autoridad para mantener el buen orden. Eso es lo que nos va a decir el texto, para mantener el buen orden. Y nuevamente, Dios gobierna aquí en el reino civil bajo sus máscaras. Y las máscaras son las vocaciones. Entonces, nuevamente, por ejemplo, en su iglesia, Dios gobierna bajo máscaras. ¿Cuáles son las máscaras en las cuales Dios gobierna? A través de los pastores, a través de un consejo administrativo. Dios está gobernando a su iglesia para, por ejemplo, para mantener el buen orden. Presidentes, diputados, delegados, la policía, bomberos, médicos, todas las vocaciones que Dios, o sea, y muchas, muchas otras más, todas estas vocaciones, Dios las ha dejado para mantener el buen orden. Entonces, el error común aquí es confundir los dos reinos. Es querer que el reino espiritual gobierne directamente, sin máscaras ni nada, el reino civil. Cuando hemos visto cuando se ligan tanto la iglesia como el Estado, toda la perversión que puede haber. Dios ha hecho sus distinciones. Y esto no quiere decir nuevamente que los cristianos no pueden formar parte del Estado. Nosotros estamos dentro del mundo, vivimos en el mundo, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Y el cristiano puede ejercer cargos públicos, el cristiano puede puede estar en cosas políticas, pero todo siempre bajo un orden. Y por ejemplo, la iglesia no está llamada, jamás la iglesia va a estar llamada a hacer política. La iglesia está llamada al orden y al evangelio. Entonces, aquí vamos a ver cómo, bueno, por ejemplo, otro error común es cuando se quiere aplicar el reino espiritual para las leyes o cosas civiles. Entonces, bueno, aplicar y poner la otra mejilla cuando es el rol de los jueces. Vamos a ver, yo ahorita les voy a leer un poco lo que hablan los anabaptistas y por qué es rechazado aquí en la Confesión de Augsburgo.
El cristiano es justo delante de Dios por gracia, pero responsable ante el mundo. Nosotros tenemos una relación vertical con nuestro Dios, en fe para con Dios, pero en amor para con el prójimo. Y ese amor y esa responsabilidad que nosotros mostramos, la mostramos en medio de nuestras vocaciones. Entonces, eso es uno de, vamos a decir, de los puntos centrales en este artículo, la vocación cristiana. Aquí tenemos, por ejemplo, este cuadro que hizo, esto no lo hice yo, eso lo hizo el pastor Brian Wolfmiller, y lo único que hice fue traducirlo. Aquí tenemos las tres instituciones que Dios ha creado, la iglesia, la familia y el Estado. Y vamos a ver que la iglesia fue establecida en el Edén. La iglesia fue establecida previo a la caída. Y la iglesia, el propósito de la iglesia es la vida eterna. Su propósito es predicar el evangelio, administrar los sacramentos. Pero después de la caída vemos que la iglesia también funciona no solamente para la predicación de la palabra, sino también ahora para el perdón de todos los pecados, para proclamar el perdón que Dios ha ganado a nosotros en la cruz del Calvario, para entregarnos los dones de la cruz a través del bautismo, a través de la Santa Cena. La familia también fue una institución que Dios estableció en el Edén. Y la familia, si la iglesia era la vida eterna, y ustedes quizás se preguntarán, ¿dónde estaba la iglesia? Adán y Eva eran la iglesia, y Lutero va a interpretar también y va a decir que el árbol de la ciencia del bien y del mal era el árbol de la obediencia, era el altar de la obediencia, donde Adán y Eva caminaban junto con Dios, donde Adán y Eva le rendían culto y adoración a Dios, donde escuchaban, ellos caminaban junto con Dios, y Adán estaba llamado a predicar la palabra de Dios a Eva. La familia fue establecida para la vida temporal. El sagrado matrimonio viene con Adán y con Eva, Génesis 2, y por tanto el hombre dejará a su madre y a su y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí Dios estableció el sagrado matrimonio, dándoles dominio sobre la tierra, bendiciéndolos y bendiciendo el sagrado matrimonio como una institución, y les dio una instrucción para multiplicarse. La familia existe para traer y soportar la vida en la tierra. Ya vamos a ver que también todo esto ha quedado caído y en pecado. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo la iglesia se ha dividido en diversas denominaciones, pero por ejemplo, en el himno Un Solo Fundamento, vamos a ver que nos dice que aunque es de muchas razas, disfruta de unidad. Solo una fe confiesa en santa caridad. Es uno su bautismo, un pan de santidad. En gracia siempre espera una felicidad. La familia también ha quedado caída en pecado. Y vemos, por ejemplo, Jesús mismo cuando va a hablar acerca del matrimonio y va a citar lo que Dios ha dicho, lo que él mismo dijo a Adán y a Eva, va a decir que en tiempos pasados, en tiempos de Moisés, se les dio la carta de divorcio por la dureza de cada uno de ellos, pero va a decir que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. El Estado es la tercera institución que Dios mismo ha creado, y esta la creó después de la caída, y la creó para minimizar la muerte. Y esto parece contradictorio hoy en día cuando vemos estados que lo que están es avalando la muerte, pero en realidad el Estado fue creado para minimizar la muerte. Dios instituye la espada para castigar el pecado. El Estado existe para minimizar el pecado a través del castigo y de la corrección. El Estado está llamado a guardar y a proteger a sus habitantes. Esto fue la forma en la cual Dios creó y diseñó estas tres instituciones. Entonces, fíjense, ya para ir cerrando un poco, los anabaptistas rechazaban el gobierno, negaban juramentos, se apartaban de la sociedad. Y quiero leer el artículo que ellos tienen sobre la espada, es bastante largo, pero voy a leer algunas partes. Por ejemplo, dice, esto es teología anabaptista, no es luterana.
La espada ha sido ordenada por Dios fuera de la perfección de Cristo. Castiga y da muerte a los malvados, guarda y protege a los buenos. En la ley, la espada fue ordenada para el castigo de los malvados y para su muerte. Y en la misma espada está ahora ordenada para utilizarla por los magistrados mundanos. En la perfección de Cristo, sin embargo, solo se utiliza la excomunión como advertencia para la excomunión de quienes han pecado sin dar muerte a la carne, simplemente una advertencia al orden de no pecar. Entonces, por ejemplo, después ellos van a poner unos ejemplos, voy a leer el segundo y el último. En segundo lugar, se preguntará si un cristiano debe dictar, por ejemplo, sentencia en disputas de conflictos mundanos como los que tienen los incrédulos entre sí. El apóstol San Pablo va a hablar un poco de esto a los Corintios. Esta es nuestra respuesta unánime. Cristo no quiso decidir ni juzgar entre hermano y hermana en el caso de herencia, sino que se negó a hacerlo. Por lo tanto, debemos hacer nosotros lo mismo. No se quieren meter en problemas ni en dificultades. Por último, se observa que no es apropiado que el cristiano ejerza como magistrado debido a estos puntos. La magistratura del gobierno es según la carne, pero la de los cristianos es según el espíritu. Sus casas y moradas permanecen en el mundo, pero la de los cristianos están en los cielos. Su ciudadanía está en este mundo, pero la ciudadanía de los cristianos está en el cielo. Las armas de sus conflictos y guerras son carnales y solo tratan la carne, pero las armas de los cristianos son espirituales contra las fortificaciones del diablo. Los mundanos están armados con acero y hierro, pero los cristianos están armados con armadura de Dios y la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Son palabras muy bonitas, son palabras que son extremadamente ciertas, pero también se aleja un poco de el orden y de cómo Dios ha establecido las ordenanzas civiles y cómo el Estado debería establecer las ordenanzas civiles. Por ejemplo, los anabaptistas, y vamos a encontrar que hay mucha gente que hoy en día está en contra, por ejemplo, también de ofrecer juramentos, y esto es lo que van a decir los anabaptistas. El juramento es una confirmación entre quienes discuten o hacen promesas. En la ley se ordena que se haga en el nombre de Dios, pero solo con verdad y no con falsedad. Cristo se enseña la perfección de la ley. Prohíbe a sus seguidores todo tipo de juramento, ya que sea verdadero o aunque sea verdadero o falso, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por nuestras cabezas. Y ello por razón que poco después dice, porque no podéis hacer que un solo cabello blanco, hacer de un cabello blanco o negro. Así pues, veis cómo es por esta razón por la que todo juramento está prohibido. No podemos cumplir lo que prometemos cuando juramos, pues no podemos cambiar ni siquiera una más mínima cosa de nosotros. Yo voy a seguir hablando otro tipo de cosas, pero vamos a ver cómo, por ejemplo, Lutero en el Catecismo nos va a enseñar en el segundo mandamiento de que efectivamente no podemos llamar a Dios para ser testigo falso, pero podemos jurar por la verdad. Podemos jurar es poner a Dios como nuestro testigo y debemos poner a Dios como testigo de la verdad, de todo lo que es verdadero para cada uno de nosotros. Otra de las cosas que ataca, bueno, y por ejemplo en la confesión de la apología, la confesión de Augsburgo, al principio va a hablar y va a decir acerca de la iglesia romana, nuestros adversarios aprueban sin objeción algunas cosas del artículo 16, en el cual declaramos que es lícito que los cristianos puedan desempeñar cargos en el gobierno, oficiar como jueces conforme a las leyes imperiales, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer guerra justa, servicios militares, hacer contratos legales, tener propiedad. En fin, va a hablar, por ejemplo, Melanchthon, maravillas acerca de cómo Roma acepta la primera parte del artículo. La segunda parte es la cual Roma entra un poco en contra en cuanto a esto, porque la idea era, por ejemplo, todas estas cuestiones ascéticas y todos estos votos de pobreza y todos estos llamados a vivir aparte, fuera de la sociedad,
para crear lo que es este perfeccionismo cristiano. Aquí es una de las cosas que está atacando en la Confesión de Habsburgo. Un verdadero cristiano no puede usar la fuerza, pero esto confunde la vida personal del cristiano con su rol público. Somos llamados por medio de nuestras vocaciones a servir a nuestro prójimo. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí hablando acerca de la espada, la Confesión de Augsburgo va a hablar acerca de que el Evangelio, cuando Dios dice, mía es la venganza, dice Jehová, yo pagaré, está hablando acerca de la venganza privada. Dios prohíbe la venganza privada, la venganza que yo pueda tener contra otra persona. Las venganzas personales quedan prohibidas no por consejo, sino por mandamiento. La venganza pública que ejecutan las autoridades respectivas no se desaconseja, sino que se ordena y es obra de Dios, según Pablo habla en Romanos 13:4. Tales formas de venganza pública son juicios, son penas capitales, son las guerras, son los piquetes empleados en apoyo a la ejecución del buen orden. Entonces nuestra confesión va a hablar acerca de toda cosa justa, toda ordenanza justa que va acorde con la palabra de Dios se puede hacer. Entonces, ya para ir concluyendo, necesitamos no confundir eh, los dos reinos. Necesitamos tratar de hacer la distinción clara acerca de los dos reinos, el reino como Cristo reina en su iglesia y como Cristo, como Dios reina también en el mundo. Dios nos llama a predicar, no a politizar la iglesia, sino tener a Cristo como el centro. Dios no nos ha llamado a huir del mundo, sino a vivir en él en sabiduría. El orden civil no es el enemigo de la fe, es un don que Dios ha dado para contener el mal. Cuando se pervierte esto, como dice el apóstol San Pedro, hay que hacerle caso a Dios antes que a los seres humanos. El mundo es imperfecto, sí, pero en medio de este mundo, el cristiano trabaja, el cristiano sirve, el cristiano participa, el cristiano en medio de su vocación ayuda a los demás y muestra su amor. Pero nunca el cristiano olvida que su ciudadanía está en el reino de nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces,